esto ha sido un poco ese pequeño granito que nos puede volar para que se hable un poquito más del río Tajo. Y bueno, ahora quiero invitar a los vecinos del barrio San Martín, como Jesús, como Pilar, empezamos a subir, porque ahora vamos a hacer... Emilia. Sí. Ahora lo que pretendo hacer es un poco un coloquio que entre todos participemos y hablemos un poco con esta pequeña pincelada de los puntos que se han tocado, un poco sobre, bueno, veo que hay personas más jóvenes, más mayores, un poco contraponer las ideas y tener un debate hablando sobre el río Tajo. ¿Sí? Emilia. Cuéntate, uno que más Nada, sí, da igual. Da igual, da igual. Bueno, pues nada, ahora tenemos eso, tenemos un ratillo. Tenemos aquí también a protagonistas del documental. Y bueno, básicamente lo que quiero es, bueno, porque vayamos eso, intercalando opiniones entre público y tal, que no seamos realmente dos frentes, sino que nos convirtamos todos en un frente único, ¿no? Para hablar. Entonces, bueno, nosotros aquí, por ejemplo, Pilar, sí, sí. Bueno, de las experiencias, bueno, que me contaba del Tajo y tal, guardas todavía muchos recuerdos, como has hablado y tal. Si hoy en día el Tajo, no es que no sé si está donde está, lo conocemos un segundo. Si el Tajo hoy en día, por ejemplo, tú podrías recuperar algo, ¿qué recuperarías del Tajo? ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdos bonitos tienes? Pues, digamos, el poder bajar y disfrutar en el verano, por ejemplo, que hacía mucho calor. Uno de los recuerdos de mi infancia era cuando en verano, que hacía todo el calor y las casas, por supuesto, no tenían aire acondicionado ni nada de eso, pues entonces, por ejemplo, con mis hermanas y mi madre, a la hora de la siesta, bajábamos a la orilla del río en una calita que tenía tierra finísima y allí pasábamos las horas más duras del verano. Mi madre se llevaba la labor, cosía y nosotros metíamos los pies en el agua en el río, jugábamos con la arena. Esto es un recuerdo para mí imborrable, pues podría tener 7 u 8 años en esa época. Pero lo mismo que yo podría contar hoy hablaba con una amiga que no ha podido venir y que el día de él precisamente iba a estar también, y ella me contaba que con sus 2 hermanos, y yo lo recuerdo, que para ella ahora el mejor sitio para bañarse siempre es un río. Y ella cree que el momento, como ella aprendió a nadar con sus hermanos en el mismo río Tajo donde yo, porque vivía 3 casas más arriba, después ella se fue, pero ha vuelto al mismo sitio de su nacimiento. Y entonces ella cuenta eso, que cuando sus hermanos hicieron una piragua porque eran mayores, y ella recuerda haber aprendido a nadar con ellos y además bajar con la piragua al río, y era para ella algo imposible, imborrable de su infancia. Entonces el ver el río luego de la manera que lo hemos ido viendo es una tristeza. Y los que nos alejamos un poco cuando ya fuimos adultos, pues bueno, lo has seguido viendo porque no nos hemos ido de aquí, pero no era como cuando estabas todos los días pasando por el puente de San Martín para ir a cualquier lado. Esa es un poco lo que os puedo contar, más cosas, pero bueno, otro. Alejandro, ¿quieres contar? ¿Sí ya? Sobre... Sí. Muy brevemente, buenas noches, buenas tardes. Mis recuerdos del río Tajo, pues desde la infancia hasta que me fui de Toledo a los 22 años, que justamente coincidió de que ya me tenía que ir a trabajar fuera de Toledo y que se prohibió la infancia. Pues eso, ya lo decía antes, dentro de la pobreza, vivíamos en el barrio de San Martín, en el barrio de la Solanisa. Y como dice Pilar, pues es que estaba el río, vivíamos a la orilla del río. Entonces la infancia muy feliz. La adolescencia, pues igualmente, porque el río Tajo nos proporcionaba ese espacio de relación de chicos y de chicas, y luego teníamos nosotros, por lo menos en mi barrio, otra cosa, y es que
pescábamos. Nosotros sacábamos ríos, o sea, peces del río. Nosotros nos especializábamos en robar, mucha pesca porque necesitábamos el dinero. Y entonces no solamente pescábamos con las cañas y los 2 anzuelitos, sino que hacíamos unas cuerdas tramposas con muchos anzuelos, porque teníamos que sacar para luego vender o consumir en nuestras casas. Las vendíamos por los bares, las tabernas que había allí, pues desde la Olivilla, la Teja, Casa Pedro, el Petis, que ya ha desaparecido. Había la cerámica Sanguino, vendíamos porque a Sanguino le gustaban mucho las anguilas, y claro, pues nos pasábamos nosotros esos tiempos por las noches y tal. Mucha diversión. El río significaba mucho para nosotros y claro, el de golpe y porrazo encontrarte con miles de peces en la superficie, como la experiencia que tenemos nosotros y muchos de vosotros y todos los italianos, pues es un shock tremendo. Como dice Ricardo, ha habido altos y bajos, pero nunca se ha dejado de luchar por el Tajo. Momentos bajos y momentos altos, pero en definitiva yo no soy tan pesimista, porque es que tengo que ser optimista. Yo no puedo vivir aceptando esta realidad tremenda que tenemos. Decían en el reportaje que un río es un caudal de agua con caudal y limpio. Aquí ni baja basura y muy poco caudal. Entonces, mucha felicidad, mucha vida, y eso es lo que da el río, y eso es lo que vamos a conseguir. Porque no olvidemos que dentro de todo lo que se hacen o que si no hacemos, hay cientos de toledanos, mucha gente que aunque no vaya a las manifestaciones de tal, a los que no se presenten no sé qué, hay muchos que de manera individual, otros colectiva, están pensando cada día en cómo recuperar el Tajo. Y esa fuerza de voluntad y ese optimismo, ese hay que transmitirlo a los demás, porque no nos vamos a rendir. Ahora mismo tenemos un compromiso en la Agenda 2030, en el punto 6, se dice que hay que depurar las aguas residuales y se dice que hay que dar caudal suficiente y agua suficiente. Y eso lo ha firmado el Gobierno de España, y eso es un compromiso que tenemos todos los españoles, junto con los demás 190 países que hayan firmado. Por lo tanto, yo soy esperanzado, a pesar de que cada día que veo las espumas y esas cosas me duele el alma, yo no puedo consentir que mi alma se muera, sino que vamos a seguir luchando. A ver, buenas noches. Yo puedo decir más o menos como ellos, es que es lo mismo, lo hemos vivido todos tan de cerca allí, que a mí ahora yo sigo viviendo allí en el barrio. Y cada vez que me asomo a mi balcón y veo el río, que me entra una pena, porque hemos vivido todo allí. Yo recuerdo, como dice Alejandro, de pescar, que mi madre decía a mi hermano: anda, vete al río y a ver si cogéis alguna anguilita para cenar o para comer. Y bajaban a pescarlo y la subían a mi madre o la vendían para sacarse unas pelillas luego. Y todo eso es que yo que sé, que son recuerdos que no se olvidan nunca. Y hemos jugado allí, es que no teníamos otro sitio de paseo y de ir en el río, como dice Pilar, igual nos bajamos el río. Yo el mayor castigo que siempre decía es que mi madre decía: hoy no hay río. Bueno, eso era que me mataban, porque era lo que teníamos, no había piscinas, no había nada, era un sitio donde estábamos a gusto y bien todos. Y bueno, es que es lo mismo lo que puedo decir, igual como ellos. Venga, gracias. Buenas noches. Estoy convencido que de otra manera muchos de los que estáis aquí habréis tenido vivencias y sentimientos y recuerdos exactamente a los que yo he tenido y que de los que estamos aquí en la mesa. Pero sí tengo que reconocer que mi propia experiencia, la mía personal, no fue la común de Toledo, y explico por qué. Decía en el documental que yo nací en una familia de pescadores de red. Estamos hablando en una época en que en Toledo
por parte de mi familia, había una familia que se había dedicado, había 12 o 13 familias, quiero recordar, que vivían en Toledo de la pesca con redes, que vendían el producto aquí a otros. Entonces, en mi experiencia, la mía personal con el Tajo, pues poca gente, otras familias que hicieran lo mismo. Pero creo que quedaron pocas, explico por qué. Estaba prohibida, pero mi familia siguió pescando. Éramos de una familia muy humilde y además, por otro tipo de razones, estaba muy perseguida porque había sido una familia republicana con una represión brutal, donde era complicado trabajar. No se les daba trabajo a determinadas familias. Entonces, yo los recuerdos que tengo de muy pequeño es que había a mi alrededor mucha gente que tenía dificultades para comer, y yo desde muy pequeño, a mí, en mi casa nunca faltaba comida, porque había peces, en cantidad, y aquí no os quiero contar, pero a veces llegaban cántaras de leche. Es decir, yo de pequeño viví una experiencia con el río que primero era algo, no sé si tenebroso, porque mis primeros recuerdos que estarían en torno, yo creo, a los 3 años o por ahí, yo lo que recuerdo es que a mi casa, que era donde venían mi familia, después de pescar de manera furtiva por la noche, muy perseguidos, se concentraban allí en lo que habían traído de pesca, y no siempre, pero muchas veces, a mi casa llegaban unas personas que para mí eran totalmente extrañas, que llegaban con mulas, que llevaban unas canastas, y que en un momento de la noche se producía un ruido allí enorme. Yo me despertaba, yo el recuerdo que tengo no sé cuándo fue, pero yo recuerdo una noche que me levanté por el ruido que había, me encontré pues con una gente muy extraña que estaba allí en el fuego, allí, una cocina baja. Entonces en aquella época vi que llegaban, que se llevaban que pagaban dinero, que se llevaban la pesca. Luego pregunté, no, estos son los cargueros. Los cargueros eran gente que venían de los pueblos próximos, fundamentalmente de Bolán y de Galvez, creo que eran, y que luego eran los que vendían la pesca. Todo esto en un ambiente de mucho secreto, no se podía saber, porque efectivamente no podían saber que mi familia pescaba, además en un sitio donde estaba prohibido, porque de la Puebla para abajo y de Aranjuez para arriba se podía pescar, pero de Aranjuez hacia abajo no. Si les pillaban, como decían ellos, iban a la cárcel, y fueron a la cárcel alguna vez, fueron a la cárcel. Entonces, en aquella etapa yo viví el río con unos recuerdos, con algo curioso, pues me daba vida, me daba alimentos, pero también de lo que no se podía hablar mucho, de esas cosas que percibimos los niños. En esa etapa, bueno, yo tengo gratos recuerdos porque me daban comida, eso sí que, y a las familias que me encantaban, o sea, aquello era para mí un placer, ¿no? Luego después ya, a partir de una determinada edad, donde nos permitieron mi familia acercarnos al río, para mí fue la mejor escuela para la vida, porque aprendí lo que no os podéis imaginar. Aprendí a respetar un río que era peligroso. Desde el principio me enseñaron a nadar muy rápido mis tíos, pero cuidadito, y enseguida nos advertían que pescadores que se habían criado en el río, algunos de mis tíos hablaban de que un hermano de su padre había muerto en el río, porque el río es peligroso, porque cambia, porque donde hay ese pie, bueno, en fin, todo esto. Entonces, en aquella época nos dejaron acercarnos al río, y la conquista para mí de poder pescar, acercarme, aprender todo lo que ellos sabían, pues para mí aquello fue una escuela de aprendizaje, pues para medir incluso nuestras posibilidades de meterte en el río, pues porque se te había enganchado, ya empezamos a pescar, como decía Alejandro. Entonces, bueno, hubo una época en la que para mí fue una constante escuela de aprendizaje, y lógicamente hacer cosas que estaban prohibidas pero que las hacía. Es decir, nos medíamos, estaba prohibido algo, pero nos escapábamos, fundamentalmente un primo y yo. Entonces, aquella época fue una escuela donde aprendí a acercarme al río, a utilizar el río, a servirme del río, con experiencias gozosas de cuando pescaba la primera vez. Y luego ya de la etapa de la adolescencia. Esa es, pues quizá la mejor desde el punto de vista, porque era el ocio en sentido amplio. Entonces, el drama, yo viví 2 dramas. El drama como mi familia, evidentemente, dejó de pescar porque era imposible pescar aquello, o sea, era ya cuando os comentaba eso de que efectivamente veíamos que se morían, y yo dijeron, no podemos vender, no podemos pescar, porque entre otras cosas, si estos peces se mueren cuando no hay ninguna... Ellos sabían cuando había mortandad de peces de manera natural, y aquello cuando nos pasaban a ver y se empezaban a morir. Entonces, bueno, esa fue una. No podíamos acercarnos al río, consumir productos del río, porque aquello estaba contaminado. Y luego la última con el baño. Ya cuando nos prohibieron el baño, seguimos bañándonos 1 o 2 años después, pero ya éramos conscientes de que aquello que el río se nos había muerto. Entonces, yo en la línea de lo que del futuro,
Pues yo soy, no sé si optimista o pesimista. Yo creo que es posible cambiar algunas cosas. ¿Por qué? Porque hay tecnología. Hay tecnología para conseguir unos niveles de depuración del río Tajo a la salida de Madrid que nos pueden dejar, bueno, que apliquen la tecnología que utilizan los israelitas en Israel. No tendríamos el problema a continuación que tenemos. Pero claro, si la depuración que se hace en el Tajo a la salida en lo que viene del Jarama es lo mínimo, lo imprescindible, pues son unos niveles donde efectivamente, pues yo he ido al Jarama y me he puesto casi a llorar allí, viendo lo que hay. Es una cloaca a cielo abierto el Jarama, sin entender mucho. Y respecto al tema del trasvase, yo creo que simplemente, no sé si van a ser las fuerzas políticas o qué va a ocurrir, pero es que la naturaleza está decidiendo por nosotros. O sea, va a ser inviable el trasvase y no sé cuál va a ser el futuro del río Tajo, también como futuro del río. Pero bueno, en cualquier caso, el problema de la contaminación se podría hacer, pero no hay voluntad política. Yo creo que hay, como decía, no sé si Pilar o Emilita o Alejandro, mucho discurso, pero en realidad ninguna fuerza política en Castilla-La Mancha. Yo he cogido la bandera para decir, bueno, no solamente vamos a luchar contra el trasvase, sino para mejorar la calidad de vida, con algo que hay que apuntar también a la Comunidad de Madrid. Porque si apuntamos solamente al tema del trasvase, la calidad del río yo creo que va a ser pues muy deficitaria si sigue el Jarama vertiendo las aguas que vierte en este momento. ¿Se pueden mejorar más cosas? Pues yo creo que sí, pero de luego aquello que yo viví, la pesca con redes y todo eso, bueno, yo imagino que en algunos ríos que tengan calidad las aguas ni siquiera se utilizará, porque ahora estamos en otros modelos de consumo y en otros modelos de producción, pero posiblemente a lo mejor tanta gente que se acerca al río a pescar. Yo he hablado con Marcos, yo creo que fue ayer, decía que hay 100 personas aproximadamente de Toledo que bajan a pescar, pero más allá de que vayan a pescar y que vivan la pesca de una manera diferente como la vivíamos nosotros, que es en plan deportivo y sueltan después, pero hombre, a lo mejor alguna gente comentaba que había algunos migrantes que creo que consumen pesca del río Tajo, especialmente rumanos. Sí. Pues yo no sé qué va a pasar con eso, porque no sé los metales pesados que llevarán esto y no sé cuántas cosas llevarán, pero bueno, en cualquiera de los casos, yo creo que el tema del medio ambiente, la calidad de las aguas, si hubiera voluntad política, es cuestión simplemente de inversión. Hay tecnología para hacerlo, simplemente voluntad política. Y el otro tema, yo creo que va a caer como una manzana, es decir, el trasvase va a ser inviable, y como va a ser inviable, pues en la región de Levante se tendrán que buscar otra alternativa. En fin, pero yo sí creo que este documental, como otros muchos, servirán sobre todo no solo para que la memoria no la perdamos, sino para que la gente, los centros educativos, es inconcebible que los centros educativos, no sé cómo estará ahora mismo el programa, pero entiendo que debería estar incluido dentro de algún área de la formación, desde primaria hasta la universidad, y se tendría que la gente de Toledo, especialmente, y de toda la cuenca, debería conocer esto. Así que bueno, en fin, confiemos que los partidos políticos tomen la bandera en serio y se lo tomen para que efectivamente en 10-15 años estemos hablando de otra cosa. Nada más, gracias a mí sobre todo. Bueno, muchas gracias por vuestras aportaciones. Bueno, hay mucha gente y me gustaría pasar palabra a alguien que cuenta. Mira, la palabra. Mira. Sí, a ver, vengo de Talavera, coincide de que estoy a punto también de terminar un cortometraje documental del río Tajo a su paso por Talavera. Solamente decir lo siguiente, que bueno, he tenido oportunidad de entrevistar a un buen número de personas, como vosotros, cerca de 20 personas, y recalcar que el sentimiento pues coincide casi 100% con lo que os he oído hablar. Y solamente decir que somos muchos miles y miles de personas en Toledo con el mismo sentimiento, y que esto, la situación actual del río Tajo tiene que cambiar, porque somos muchos miles de personas que pensamos lo mismo y que se nos tiene que devolver aquella época de felicidad que hemos vivido junto al río. Yo quizás he sido de las últimas generaciones que no hemos podido bañar en el río Tajo, en este caso en Talavera, y bueno, que yo creo que lo vamos a conseguir. Nada más. Buenas tardes. Soy Manuel de Aranjuez, pertenecemos a
del río Tajo de allí. Y una pregunta específica para Alejandro. ¿Qué tipo de peces pescabais aquí? Nosotros aquí, principalmente, los peces que nosotros pescábamos eran los barbos, las carpas y las anguilas, principalmente. Y luego también se pescaba que en el río Tajo llegaban cangrejos de río autóctono, el autóctono. Porque verás, el río Guajarat, que ha alimentado de agua a Toledo desde hace 2000 años, pues estaba lleno de cangrejos. Yo he pescado desde tenía 6 años, cuando me llevaba mi padre a pescar cangrejos al río Guajará, a la alcantarilla, de donde cogían los romanos, y si no, corregidme los que sabéis, cogían el agua para traerlo aquí hasta Toledo. Y eso era lo que pescábamos principalmente. También, antes decía Chulero de que estaba prohibido, ya sabéis que lo que hacíamos nosotros también estaba prohibido, el hacer las cuerdas y esos disparates. Y yo ahora que dices lo de esto, se me había olvidado decir una cosa con respecto a los caudales, y es que tenemos que hacer lo posible por hacer que reflexionen más estos que han hecho la propuesta de los 18 metros cúbicos por segundo, porque si ahora dicen que es alrededor de 10 metros cúbicos por segundo, 18 metros por... Yo he visto, hoy me he metido así en internet, he visto caudal del río Segura, pone río Segura, 26 metros cúbicos por segundo. Caudal del Júcar, 50 metros cúbicos por segundo. Y ya no voy a hablar del Duero, del Ebro, del Guadiana, que son cientos de metros. Y aquí se está negociando 18 metros cúbicos por segundo. Nosotros cuando antes del trasvase, quizás muchos de vosotros conozcáis el Peñón de la Cava, del Baño de la Cava, el peñón ese que hay. Bueno, los de nuestro barrio de la otra orilla mirábamos cuando había crecidas a ver si lo superaba, y ahora mismo es que hay 3 metros por debajo del nivel aquel que nosotros vivíamos. Pero bueno, me he enrollado mucho. Los peces, la anguila, los barbos, y los barbos los pescábamos de muchas maneras. Los barbos los pescábamos con la ova, con eso que... Y con las lombrices. Y con las lombrices también. Y las anguilas poníamos de todo tipo de cebo para que la anguila, para cazar la anguila, hasta las tripas de pollo, en fin, la lombriz y tal. Y bueno, no había estos carretes automáticos, sino que eran de mano, carretes de mano, las perras de mano. Y con respecto a lo del río, que dice Chule, es que nos tenían que enseñar a nadar muy pronto. Nosotros a los 4 años, 5 años teníamos que saber, porque es que nuestra vida era esa. Y nuestro colegio estaba en la orilla de la Escuela de la Solanilla, que todavía se conserva el patio de recreo, el patio que hay un parquecito ahí, era el patio de nuestro recreo. Nosotros saltábamos cuando se iba el maestro, que se iba a hacer sus gestiones, y nos dejaba a la orden de los mayores a coger paludú o a la orilla del río. El río, y siempre lo que dice Chule, siempre nuestros padres nos trasladaban mucho respeto al río. Lo de las corrientes, lo de los remolinos, lo de no tirarse de cabeza, estos accidentes tan tremendos que se están produciendo con tirarse de cabeza en las piscinas, eso, porque el río es un ser vivo, o sea, es vida, y entonces donde hay una olla hoy que te has tirado de cabeza, mañana hay un tronco que la ha traído el río y te pegas con la cabeza. Pero bien, allí. Gracias. Sí, yo soy de Carpio de Tajo, también lógicamente nos hemos criado al lado del río y también es parte de nuestro nombre y parte de nuestra identidad, como decía Eduardo. Quisiera en primer lugar agradecer a Ricardo, a la gente mayor que lucharon desde el primer momento y que todavía siguen aquí, el ejemplo que es para seguir luchando por el río, ¿no? Y me gustaría preguntarle, si no es comprometerle, porque le aprecio y no quisiera comprometerle en este momento, él que vivió aquel movimiento. Yo recuerdo venir con un autobús desde Carpio a aquella manifestación, era un chaval, vinimos de los pueblos y no sabía muy bien lo que pasaba, pero bueno, aquí vinimos, ¿no? Me gustaría preguntarle si
en algún momento hubo posibilidad de conseguir algo, o aquello estaba tan bien atado por los intereses políticos y económicos que yo creo que fui absolutamente inconsciente de que tuviéramos alguna posibilidad de conseguir algo. Y realmente aún hoy en día yo personalmente todavía no soy muy bien consciente de qué es lo que está atando esto, porque evidentemente, en fin, desear que los partidos políticos realmente hagan algo por el río, podemos esperar milagros, ¿no? Pero llevamos muchos años de evolución, de discursos, y el río está como está. Estoy escuchando aquí a un pescador diciendo que él es pesimista, que él está ahí al lado todos los días y él es pesimista, y en fin, hay que ser esperanzador y hay que seguir luchando, pero debemos ser realistas. Nos basta acercarnos al río para ver cómo está y qué es lo que hemos conseguido, y no digo que no haya que luchar, hay que seguir luchando, pero realmente cuáles son esos poderes. Yo no soy muy consciente de ello. Yo no sé si él con su experiencia en algún momento lo ha visto o si no es compromiso. Me responde Ricardo. Ricardo, ¿te pasa el micro? Gracias. A ver si la familia me permite contestar a tu pregunta. Bueno, lo primero que quisiera aprovechar este acto de hoy con una significación especial. Además, hoy precisamente se ha aprobado un nuevo trasvase de 16 hectómetros cúbicos, de manera que parece que el optimismo hoy no está como muy justificado, pero sí quería decirte, porque tú has hecho mención a los primeros tiempos de nuestra lucha, todavía incomprendida en algunos casos y no terminada nunca, de la gente aquella ilusa y optimista que nos embarcamos en la aventura del equipo de defensa del Tajo. Quisiera yo recordar también a gente de aquella etapa que ya no están entre nosotros. Yo puedo dejar de traer mi recuerdo a Manuel Díaz Marta, a José María Alcaín, a Julio Guerrera, a Pepe Muñoz, olvidaré algunos seguro, pero he nombrado los que en este momento me vienen más a la cabeza, porque fueron gente que en el compromiso que colectivamente adquirimos para luchar por el Tajo, no nos hacían pensar que en aquellos años 77, 78, pues por ejemplo en mi caso, habría de transcurrir el tiempo suficiente como para que un hijo mío, Eduardo, después de tantos años, siguiera empeñado en esta lucha. Eso, en principio, nos debería dar optimismo, porque no es señal de que la lucha era decaída, sino que se mantiene todavía. Pero yo, contestando a lo que tú me decías, si en algún momento de aquella lucha tuve la sensación más o menos optimista de que las cosas se podían arreglar, yo siempre mantuve, y sigo manteniendo todavía, una idea que no me invitó precisamente al optimismo, y es pensar que en materia de trasvase nuestro gran enemigo era que las aguas llegaban a un territorio cuyas provincias tenían más votos que la provincia de Toledo, y que además teníamos en contra el hecho que nunca lo hemos logrado, que Madrid no se habría comprometido con nosotros. Madrid nunca se comprometió con nosotros, tenían su tema resuelto, creían ellos que lo tenían resuelto al menos, pero nunca se comprometió con nosotros. Y entonces sucede que ese hecho indiscutible, de carácter netamente político, es decir, el censo votante de Levante y Murcia es muy superior al censo votante de Toledo, no nos vayamos a engañar, eso jugaba siempre en nuestra contra. Es algo verdaderamente lamentable, pero hay que decirlo porque si no estamos engañándonos, no conviene que nos engañemos, ese es el gran enemigo. Pero junto a eso también aparece una nota de optimismo en estos días, y yo no sé qué lo apuntaba, y es que la naturaleza al final me parece que y terminará imponiéndose, y a pesar de que estamos viendo cosas tan absolutamente increíbles como que en el stock, en fin, cataléptico que tiene el río y los embalses de cabecera, con un 18 un 20% de reservas, estamos todavía traspasando. Pues a pesar de todo, cuando eso ya sea imposible y se convenzan de que es materialmente imposible esquivar más al río Tajo, pues resulta que empezaremos un poquito a ver una luz de esperanza, en el sentido de que será la propia naturaleza la que diga, señores, hasta aquí hemos llegado. Esto es imposible de mantener y por tanto vamos a recuperar la sensatez y el buen criterio de volver al río Tajo a su estado natural, el estado de su cauce natural, de sus precipitaciones, de sus cursos, de altibajo, como os decía antes, y que eso nos permita todavía mantener algún tipo de optimismo. Yo por eso, después de haber aprovechado este momento para hacer ese recuerdo emocionado también, todo acabe, a los que fundamos el equipo de defensores del Tajo, hoy quiero decir que a pesar de todo, tengo que mantener la esperanza. Y digo, mantener la esperanza porque hay razones para ello.
razones lógicas y naturales, las políticas que haríamos enfatizaría menos en ello, pero también podría ser un motivo de esperanza, ¿no? Y sobre todo porque ha habido gente, como el equipo como la plataforma de defensa del Tajo, Alejandro y todos sus compañeros y amigos, hoy nos estimulan a seguir en esta lucha. Yo les quiero agradecer, igual que agradecí a ellos en su momento, a los que ya fallecieron, lo hago ahora, agradezco a Beatriz, a Alejandro, a Nuria, a tanta gente de la plataforma de defensa del Tajo, los amigos de Talavera, de Campio Tajo también quizá, que siguen esa lucha todavía convencidos de que algo se podrá conseguir y que lo vamos a conseguir. Yo no sé si lo veré ya, el tiempo corre un poco en mi contra, ¿no? Pero a lo mejor lo ven mis hijos y mis nietos. Añadir una anotación a lo que dice Ricardo, que yo soy muy optimista. ¿Por qué? Porque en esta sala veo niños. Porque a mí me llegó un día un onubense y me intentó convencer de hacer ese documental. Y yo estaba todo el rato viviendo al lado del río y a mí el río me daba igual. Y no solo me convenció a mí, sino convenció a mi generación, convenció a los técnicos, convenció a un montón de gente joven que ahora nos hemos comprometido con algo que antes nos era completamente lejano. No solo es voluntad política en mi pensamiento, es que la gente joven también tenemos que movilizarnos, porque vosotros estáis luchando y habéis luchado mucho tiempo, pero es que como no conseguís esa conciencia, esas historias, esa voz, por eso yo soy tan cansada y insistí en que este documental lo importante eran los vecinos, que esa voz nos llegue a los jóvenes. Nos tiene que llegar a nosotros porque al final somos los que tenemos que seguir haciendo, ya sea de la forma que queramos, porque nos vamos a hacer un curso de fotografía, porque nos vamos a hacer una carrera, como se está a un festival a las orillas del Tajo, manifestaciones artísticas que atraigan a la gente joven, porque no podemos pretender que se vuelva lo de antes. Los tiempos han cambiado, los intereses han cambiado, tenemos piscinas, no vamos a ir a bañarnos al río, pero sí que puede haber otras manifestaciones para movilizarnos. Así que si un universo me ha movilizado a mí y me ha metido en este jaleo, creo que sí que hay esperanza y que tenemos que seguir así. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, muy brevemente, solo gracias papá por tu lucha y por inculcármela y a mí y a mis hermanos. También por parte de madre tengo la suerte de tener la vena del Tajo dentro. Mi abuelo fue de los fundadores del Club Náutico, así que ¿cómo iba a salir yo un pasopa? Pues no lo voy a ser, ni mis hijos que están por ahí abajo tampoco. Solo decir que es siempre recurrente y muy fácil decir que los políticos hagan. Los políticos no son extraterrestres, los políticos son personas de carne y hueso y depende de nosotros el estimularles. Lo primero que podemos hacer esta noche todos es compartir este vídeo, supongo que estará ya en redes, ¿no, Luis? No, aún no. Bueno, pues avísanos cuando esté, porque esto tiene que ser una marea, ¿no? Que depende de todos y cada uno de nosotros de compartirlo y concienciar a la gente de que este problema tiene solución. Se ha luchado muy bien. Yo quiero también dar las gracias al equipo jurídico que ha logrado la sentencia que obliga a establecer un caudal ecológico mínimo. Lo que hay que hacer ahora es que esa sentencia se cumpla con una cifra digna, no con esa mierda de 18 metros cúbicos por segundo que están hablando, sino con una cifra de al menos 25, que establezcan bien esas fluctuaciones invierno-verano, que establezcan una calidad, unos parámetros mínimos de calidad de agua, que parece mentira que solo hablemos a veces de cantidad, sino no de calidad. Y que depende de nosotros, que nunca podemos tirar la toalla. ¿Sabéis por qué? Porque cuando uno está muy mal, solo podemos ir a mejor, en esa situación en la que estamos, así que hay que ser optimistas porque solo podemos ir a mejor. Y por mi parte nada más, que lo compartáis. Y gracias Luis y a todo el equipo por lo que habéis hecho. Muchas gracias. Una pregunta o consulta a los vecinos que han vivido y que han vivido recientemente también el Tajo, porque tampoco hace tantos años que se planteó un programa de rehabilitación del Tajo a su paso por Toledo, en el cual pues, hubo todo un concurso de proyectos y tal,
y yo veo luego el resultado de lo que se hizo, ¿no? O sea, y la sensación que me da, y confirmada por alguien que participó en ese concurso también, es que al final no se trataba del Tajo, sino como mucho con las orillas del Tajo. O sea, es decir, el Tajo como tal, gente que participó en ese concurso y que hizo propuestas de hacer tramos navegables, de hacer compuertas, de hacer zonas de recuperación de la calidad del agua, fueron eliminados directamente, es decir, ni siquiera se tomó en cuenta sus planteamientos. Entonces, ahora, visto lo que se hizo después de aquello, un poco qué sensación y qué recuerdo de todo ese momento y qué posibilidades hubo de que el vecindario se enfrentara a esas propuestas tan cortas, ¿no?, para rehabilitar el Tajo a su paso por Toledo. Yo lo único que recuerdo de eso es que más bien no recuerdo nunca que llegase al pueblo en sí, es decir, que se le diera mucha divulgación. Lo que llegó, por lo menos a mí, fue que iban a arreglar las orillas. Y eso fue lo primero que se desvirtuó con la primera, no sé si lluvia, o que aún todavía hay restos de donde van los pescadores, precisamente hay restos de eso, del embarcadero, en la zona de la Vieja, que llamábamos nosotros. Entonces, esa es mi impresión, era que el agua no era para el agua, que era más bien para hacer la senda ecológica, para adecentar, que nos acercáramos al río, sí, pero si tú te acercas al río y no tienes agua, está perdido, ¿no? Es un poco mi impresión de ese momento. No sé si alguien más se acuerda de aquello. Bueno, pues a ver, aquí me ha traído un cosilla. Bueno, yo también lo que quería comentar, bueno, en relación a lo que decía Raquel, luego claro, también esa brecha generacional que existe, que es brutal, esa brecha generacional, este documental tiene uno de los objetivos fundamentales, eso es que dé conversación, que se vaya viendo. Por eso lo que quiero es que después de esta manera se convierta en una obra de divulgación, se pueda mover por centro, que se pueda mover por la plataforma, por colegios. Sobre todo, no tanto para que diga, uy, esto es una Biblia, no. Es un tema que sacan temas a relucir, es un corto. Aquí no se puede canalizar, ya falta varios largos para llegar a contar todo lo después, ¿no? Pero sobre todo sacan temas al aire que dé que hablar y sobre todo eso, que inculque a nuevas generaciones, que son las generaciones más jóvenes, que ya muchos han nacido con que el río está contaminado, el río está perdido, con una idea inicial pesimista, y que realmente hay que darle a conocer y el conocimiento puede hacer que puedan llegar a cambiar y evitar el olvido de las personas mayores, que son los que tienen que transmitir cómo fue su experiencia para que los pequeños nazcan con esa ilusión de recuperar el río, que yo creo que se puede recuperar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ahora que somos Europa, ¿no? Yo pienso que las imágenes del río deberían llegar a Europa. Y antes habéis comentado en el documental que hay algún proyecto europeo donde se ha conseguido recuperar algún río, ¿no? Entonces, a ver si entre la lucha nuestra de los ciudadanos y los políticos nuestros podemos llegar a Europa y que sean conscientes de la situación que hay aquí, y una vez que finalice el trabajo, ojalá sea pronto, pues podamos conseguir algún proyecto europeo, ¿no?, para recuperar el río. Y bueno, pues nada, felicidades por el trabajo. ¿Alguien quiere contar también algún recuerdo o alguna historia? Pues entonces cerramos aquí, con ese aplauso grande.